Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta tarde nuevamente una reunión más del grupo de mujeres de Calle Belén. Y hoy estará con nosotros Mary Perdomo. Ella es una mujer muy especial, todas la queremos, y nos compartirá acerca del libro de Esdras. Ella es muy estudiosa, es abogada y le encanta estar escudriñando todo. Así que en ese libro de Esdras yo me puse a buscar en los comentarios en la Biblia y vi algunos detalles importantes para mencionárselos a ustedes. Él era escriba y sacerdote. Esdras se cree que él mismo fue el que escribió ese libro y que lo recopiló y redactó. Así que entonces parece ser que él mismo es el autor de esta obra. Mary en esta tarde nos va a compartir algo de eso y sé que van a ser cosas muy interesantes. Así que estemos atentas, abran sus Biblias, tomen apuntes, porque les van a servir al final de la reunión cuando entremos a los Zoom. Entonces, Mary, puedes comenzar. Queridas amigas, buenas tardes. Me da mucho gusto reunirnos nuevamente en el grupo de mujeres de Calle Belén. Hoy vamos a estudiar lo que dice en el libro de Esdras. Este libro se refiere a un tiempo que ocurrió hace unos 2500 años. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 1, versículo 1, lo que ocurrió. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Entonces empieza diciendo así: esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Y continúa el decreto. El decreto, el edicto, permitía que todos los judíos regresasen a Jerusalén. Recordemos que ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Pero Dios toca el corazón del rey Ciro. Persia había vencido a Babilonia y ahora el que reinaba era el rey Ciro, que por supuesto no era judío. Pero Dios lo usa para que su pueblo pueda regresar a su tierra y reconstruir el templo, porque el Señor había anunciado en eso mediante una profecía, como lo leímos. Y lo que el Señor promete, Él lo cumple. Entonces, este edicto era para las 12 tribus, pero solamente 2 de las tribus decidieron regresar a Jerusalén y reconstruir, volver a construir el templo del Señor. Hicieron ese viaje todos ellos y cuando ya estaban en la tierra de Jerusalén, ellos pusieron el altar donde originalmente estaba. Ellos estaban asustados porque tenían muchos pueblos enemigos alrededor. Sin embargo, pusieron el altar y también empezaron a ofrecer sacrificios al Señor y a buscar alabarlo, honrarlo en todas las formas, porque estaban agradecidos y sabían que esto era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir una vida con el Señor bajo su protección. Porque recordemos que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, empezaba a tener terribles problemas, hasta que volvían a clamar, a pedir perdón, y el Señor los perdonaba y los restauraba. Entonces, en el capítulo 3, leemos que finalmente se ponen los cimientos del templo. Y la gente está tan feliz que empiezan a gritar de alegría, a llorar. Los que recordaban el anterior templo estaban felices e hicieron un clamor tan grande
que se escuchó hasta muy lejos. Ahora vamos a ver el tema que vamos a tocar hoy respecto a esta historia. Veremos en el capítulo 4 cómo el enemigo se opone a que se cumpla lo que Dios ha determinado. Eso mismo que vamos a ver, cómo el enemigo se opuso a la construcción, a la restauración total del pueblo, ocurre en nuestras vidas cuando finalmente entendemos que Jesús es el único Salvador y lo aceptamos en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y recordemos que desde ese momento empieza la restauración, la reconstrucción de nuestras vidas. Y el enemigo se va a oponer de la misma manera y con las mismas tácticas que usaba en aquel entonces. Leamos en la primera forma en que lo hace. Se presentará como nuestro aliado, como quien está a nuestro favor, dispuesto a ayudarnos. Leamos lo que dice Esdras 4:1. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Hadón de Asiria nos trajo a estas tierras. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de los líderes? Ellos tenían discernimiento porque estaban en una relación íntima con el Señor. Y si nosotras hacemos lo mismo, tampoco podremos ser engañadas por los ofrecimientos de ayuda del enemigo. Los líderes les contestaron. Esdras 4:3. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel les respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo del Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces ellos fueron entendidos y no permitieron que entrara el enemigo a participar con ellos. El punto 2, de lo que hará Satanás para impedir la construcción del templo, la obra del Señor en ese templo, al igual que la obra de Dios en nuestras vidas, es está en Esdras 4:4. Hay 2 puntos: desalentar e intimidar. Dice: entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Entonces, 2 puntos: desalentar e intimidar. Yo creo que todas sabemos que hay momentos de desaliento en nuestras vidas, en que no tenemos deseos ni de levantarnos, a veces ni de orar, y no que estemos peleadas con Dios, sino que a veces la situación se pone tan pesada que nos entra un desaliento, un desánimo. Pero otra fuerza poderosa del enemigo es llenarnos de miedo, de pánico. Esa es un arma poderosísima para impedir la obra de Dios en ese momento en el templo o en nuestras vidas o en lo que el Señor nos mande hacer. El punto 3 dice que incluso Él influirá, presionará y sobornará si fuera necesario a nuestras autoridades y conocidos para que no se opongan. Leamos en Esdras 4:5. Dice: sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras vidas que de repente hay jefes que se ponen en contra
de, de alguna de nosotras, sin saber nosotros, sin que haya razón de por medio. Igual ellos influyeron en las autoridades que estaban en ese momento para hablar mal del pueblo de Dios y para que tomaran decisiones de impedir la obra. Recordemos que llega un momento en que Ciro ya no está, después de Ciro viene Jerjes y ya no era el rey aquel al que el Señor había inclinado su corazón para ayudar a su pueblo. Entonces, el mismo versículo 4, en la parte B, dice: esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Después de un tiempo largo, sube el rey Darío de Persia. Pero mientras tanto, fíjense que la oposición no cesa, continúa. Igualmente en nuestras vidas, continuamente, hasta el día en que nos vayamos con Jesús, vendrá el enemigo a ponernos trampas para que nos alejemos del Señor, a impedir que vivamos una vida en libertad como nos la ofrece Jesús, que tengamos paz, que lo busquemos intensamente. Todas esas cosas el enemigo está pendiente de impedir, porque él sabe que si nosotras no perseveramos, podemos terminar alejándonos del Señor. El punto 5 se refiere a que cuando ya se han puesto los cimientos en nuestra vida, o como se pusieron los cimientos en el templo, edificar ya es una cuestión más, vamos a hacer una edificación firme y fuerte, estable. Entonces por eso hizo todo lo posible para impedirlo, pero ahí no para, él continúa, ¿verdad? Miremos en Esdras 4:6, dice: años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Vemos que el enemigo continúa oponiéndose, obstaculizando la obra de Dios, hasta que llega el punto en que parece haber logrado su cometido el enemigo. En Esdras capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: el rey debería saber, miren cómo ponen al rey en contra, y creo que es Jerjes que está en ese momento, es Jerjes el que está en este momento. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El 13 dice: el rey también debería saber, si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Fíjense que ataca al rey donde más le puede doler, que no le vayan a pagar tributos, que no paguen los peajes y todo lo que él puede conseguir económicamente del pueblo judío. Y lo indisponen totalmente en contra del pueblo de Dios. El enemigo, mientras más nos acerquemos al Señor, va a salir perjudicado porque ya no tiene influencia sobre nosotros, porque ya conocemos sus artimañas y nosotras nos establecemos en la palabra de Dios. Y cada vez que viene un ataque de Satanás a meternos miedo, a meternos desaliento, nosotras enviamos una palabra y nos escuchamos, y eso alimenta nuestro espíritu, nos fortalecemos y seguimos adelante. Bueno, como vimos acá, el enemigo quiere influir en todas las personas para que desconfíen de nosotros. En el versículo 14 del capítulo 4, le hacen creer al superior que ellos están realmente interesados en nosotros. Eso lo vimos
que es otra forma de manejarse el enemigo. Mostrarle, primero nos muestra que está interesado en nosotros. Cuando no pudo, entonces se va a donde los que tienen autoridad para permitirnos hacer la obra de Dios, a impedir, a indisponerlo en contra nuestra. Y por último, como les decía, parece que el enemigo ha logrado su propósito. Esdras 4:21 dice: por lo tanto, emitan órdenes de que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Pero recordemos que por encima del alto vela uno más alto, y es la voluntad de Dios la que se establece. Y en el caso de nuestras vidas, entender que vamos a tener esa oposición y que vamos a poder seguir adelante, pero buscando al Señor intensamente y manteniendo una buena relación con Él. Nosotros sabemos que esa obra no se impidió, porque años más tarde, en el reinado de Darío, rey de Persia, la obra se termina y el templo queda construido. Así que igual va a ser en nuestras vidas. No temamos a las dificultades, porque el Señor está con nosotros. Hasta aquí era esta enseñanza. Ahora las invito a que hagamos una breve oración. Señor, yo oro en este día para que cada día aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, para que pongas hambre y sed de ti en cada una de nosotras, para que nos recuerdes que nuestra vida está en tus manos y que tú tienes control de todas las situaciones difíciles que atravesemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Ahora, amigas, les pido que toquen la campanita para que se suscriban a este canal y puedan tener todo el tiempo notificaciones de cuando viene otra enseñanza. Nos vemos ahora en el Zoom. Qué linda palabra, Mary. Yo se los dije a ustedes que les iba a gustar. Es una bendición el libro de Esdras. Y bueno, así como dijo Mary, que ahora nos íbamos a reunir en los Zoom, yo quería recordarles esto que es importante. Recuerden que hay Zoom a las 5:30, a las 7, a las 7:30. Y hoy quisiera comentarles algo que no les había dicho. Nosotros tenemos unos grupos que también se reúnen en Zoom los viernes. Ellas se reúnen, creo que es a las 7. Entonces, son bastantes mujeres. Tienen una característica. Algunas no se han casado, otras están divorciadas o separadas, pero ellas el viernes están libres y la pasan pero de maravilla. Así que entonces estudian la palabra, la escudriñan, y yo he visto cómo es ese grupo de unido también. Yo las invito para aquellas que tienen esas características, como les dije hace un momento, que pueden escribirnos. Miren, el email de nosotros es oficina@callebelen.com, que le voy a decir que se los pongan en la pantalla. Pero bueno, entonces escriban allí si tienen algún interés en alguna hora de los Zoom, o si no tienen contacto con nosotros a través de ese email lo pueden tener. Entonces, hasta luego y nos vemos en los Zoom. Muchas gracias.